¿Puedes hacer el chat? Sí. Perfecto. Muchas gracias, Ana María Búfalo. Gracias a ti. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, bien. Contenta de haber estrenado la película. ¿Te ha costado mucho o qué? Ha costado, es todo un proceso muy largo. ¿Más que otras veces o igual? No, yo creo que cada película tiene sus retos, ¿no? Y bueno, esta ha sido difícil de producir, sobre todo. Luego nos hemos encontrado situaciones muy difíciles también de rodar. Nos pilló el COVID rodando en Irak. O sea, es como, ya es difícil hacer cine, pero que te pille el COVID cuando estás en la otra punta del mundo, pues todavía un poco más. Luego la parte española en Barcelona y Tarragona tenía que ser lo fácil, actores profesionales, y de repente estábamos todos haciéndonos test COVID, ¿no? Y sufriendo porque no se fastidiara el rodaje. Y bueno, ha sido todo un reto, todo. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntándote por qué haces cine. Yo ya te lo pregunté cuando Sonata para violoncelo. Vale. Pero ahora he hecho como un remake de mi propia pregunta, una reversión y perversión de mi pregunta, y yo enseñaba lo que me habías contestado para ver si era lo mismo. Si se mantenía. Pero en tu caso, y viendo unas imágenes que había en Facebook y en Instagram, me parece, todo tu equipo metido en un avión militar, que parece que os ibais a la puta guerra. Explícame cómo fue esa historia de la repatriación de todo el equipo a España, porque explícame en qué momento decidís, no podemos continuar, y cómo es todo el proceso porque a mí me pareció como muy fuerte, cuando vi las imágenes y tal. Bueno, es que realmente esas imágenes son fruto precisamente que dijimos, nos quedamos hasta el final, o sea, porque si no, no habríamos vivido eso, o sea, realmente estábamos rodando en el Kurdistán iraquí, estaba previsto que estuviéramos 6 semanas, al fin. ¿Kurdistán iraquí? Sí, ¿Qué zona es Irak, pero tocando la frontera con Siria, digamos, es la zona del Kurdistán. Lo que pasa es que el Kurdistán no es un país en sí, es una región autónoma, pero digamos está lejos de Bagdad, ¿no? Y bueno, estábamos rodando allí, todo fue bastante complicado y tal, y de repente pues íbamos escuchando noticias sobre el COVID, ¿no? Se iba haciendo presente, pero realmente nosotras vivíamos encerradas pues en el mundo película, rodaje, y llegó un momento pues que ya nos anularon vuelos de actores que venían, pero conseguimos otras compañías, que finalmente llegó, hasta que llegó un momento que Irak ya no aceptaba gente que volara desde España, porque había tantos casos de COVID que ya no se aceptaban. Entonces nos encontramos con actores que no habían podido llegar, dijimos, vamos a buscar actores locales. O sea, cada vez era como cosas más complicadas, pero las íbamos solventando. Estuvimos rodando con actores locales, preparando la localización, hasta que directamente nos confinaron allí. O sea, era como, os encerráis en una casa. Buscamos una localización y la encontramos. Estábamos durmiendo en un hotel, el equipo técnico, entonces el equipo artístico local, digamos, cada uno tenía su casa, y íbamos pues a la localización. Estuvimos ensayando unos días cuando cambiamos el equipo y llegó un momento que sabíamos que iban a cerrar el aeropuerto. Hablamos con el embajador español en Bagdad. Nos dijo, estáis locas, ¿qué hacéis ahí? Marcharos. Y dijimos, ¿en serio? Nosotros estábamos muy bien, o sea, la gente nos trataba súper bien, estábamos a gusto, estábamos consiguiendo hacer la película, y claro, teníamos unos niños pequeños en Racord y sabíamos que si nos íbamos no sabíamos cuándo íbamos a volver. Y bueno, de alguna manera aguantamos hasta que pudimos. Y ya hubo un momento que dijimos, bueno, nos confinan, pues ya hay que aceptar que no. Y la verdad es que fue muy bonito porque nos reunimos todo el equipo, éramos un equipo únicamente de mujeres, además mujeres muy valientes todas, porque bueno, hay que tener 2 ovarios para irte a rodar a Irak, donde no hay ni seguros para la cámara que llevas. Y la verdad es que montamos una asamblea casi. Yo soy productora también con mi socia, pero yo sentía que yo no podía exigir a nadie que se quedara a rodar, o sea, era una cuestión que va a pasar, ¿no? Además, la actriz que estaba allí con nosotros, yo tengo 2 hijos pequeños, pero ella había venido con su hijo, acababa de cumplir 1 año, o sea, era un bebé.
claro, yo no podía exigir nada. Y fue una asamblea y todas decidimos, bueno, dos mujeres que eran un poco mayores decidimos que iban a volver por cuestión de salud y que el resto nos quedábamos hasta acabar la peli. Y sí, y nos quedamos. Y al final pues nos confinamos, equipo técnico, equipo artístico, dentro de una casa donde rodamos, que es todo el interior de la casa de Hadia, donde vive esta esclava sexual con sus hijos, pues todo ese interior lo rodamos una semana confinados. Y fue luego que dijimos, bueno, vamos a intentar salir, a ver cómo lo hacemos, y empezamos a dar voces, volvimos a llamar al embajador, le dijimos, ahora ya hemos acabado, a ver si podemos salir. Y bueno, finalmente nos enteramos que estaban repatriando, bueno, estaban mandando material militar de vuelta, y nos podían hacer sitio pues en el avión. Entonces pues nos metieron en un helicóptero para llegar a Bagdad, porque no teníamos papeles para llegar a Bagdad, y de Bagdad a Zaragoza en avión de carga militar. O sea, una aventura pues que en la vida nos lo habríamos imaginado. O sea, fue una cosa, claro, también nosotras de alguna forma lo vivíamos con una emoción, ¿no? Porque es que en la vida te imaginas vivir eso, ¿no? Y durante un tiempo fuisteis soldada. No, porque además no queríamos ser soldadas, ¿no? Pero claro, la experiencia, de repente pues hablas, yo qué sé, con alguien que le gustan más los temas militares y dices, no, pues es que estoy volando en un Chinook, ¿no? Con esos cascos y tal, y dices, madre mía, yo no sabía ni lo que era un Chinook, ¿no? Ok, pues porque yo esto vi la foto y digo, guau, cuando hable con Ana María se lo tengo que preguntar, y si está filmado mucho mejor. Tú me hablaste hace mucho tiempo de la historia de Xinjiang, pero ¿de dónde te viene todo esto? Porque, bueno, yo en el texto que escribí, Hamada ya hablaba, iba a decir parlaba de temas árabes. ¿Qué tienes tú con el mundo árabe? ¿Tienes algo especial? ¿Es algo que desde muy jovencita te ha interesado a nivel, yo qué sé, cultural, social? No especialmente, la verdad es que no, o sea, no tengo ningún vínculo directo ni con Marruecos y el Sáhara, ni con Oriente Medio, pero la verdad que hay temas como que me duelen, que me afectan y que necesito investigar para entender mejor, ¿no? O sea, como simple ciudadana. Entonces, por ejemplo, me pasó con Hamada, recuerdo mucho haber visto pues las fotos, ¿no?, de los niños saharauis cuando vienen en verano y conocen por primera vez el mar. Y recuerdo que me fascinó esa imagen, ¿no? Y quise entender cómo realmente ese niño, cualquier niño saharaui, podía vivir eso, ¿no? Y de alguna forma de ahí nació el documental y todo el proceso que hice. Y en este caso, en 2014, seguí de muy cerca porque realmente me sorprendió y me dolió mucho, ¿no?, todo el avance del Estado Islámico en Oriente Medio y la rapidez con que avanzaron y con que secuestraron a estas mujeres que de un día para otro eran convertidas en esclavas sexuales, ¿no? Y para mí era como, wow, ahora mismo, en este momento, una coetánea mía está siendo secuestrada y convertida en esclava sexual. ¿Y eso qué significa? ¿No? O sea, ¿qué es? O sea, y no solo el momento en que puede pasar, ¿no?, que igual es en lo que se quedan muchas películas, ¿no?, en el momento, la violación y el secuestro y no sé qué, sino realmente estas mujeres que viven años así. ¿Qué significa vivir años como esclava sexual? ¿No? Y ahí fue un poco donde nació mi interés, empecé a leer mucho, a seguir mucho y a descubrir otras historias que me interesaban y que quería abordar, ¿no? Descubrí las mujeres guerrilleras en Oriente Medio que realmente me fascinaron. Yo siempre me había interesado mucho, ¿no?, las brigadas internacionales, estas mujeres que en el contexto español de los 30 de repente eran unas mujeres súper modernas que cogían un rifle y iban a defenderse y a defender sus principios, y yo veía lo mismo ahora, ¿no?, en un contexto pues como Oriente Medio, ¿no?, donde puede convivir el hombre que esclaviza a una mujer porque considera que no es ni una persona, ¿no?, y una mujer que coge el rifle y tal. Y quería saber más. Y luego descubrí todas estas madres que en Occidente ven como sus hijos desaparecen
¿no? Sufren la pérdida de un hijo, ¿no? El luto de perder un hijo, pero además la vergüenza de descubrir que se han convertido en terroristas, ¿no? Y que sus hijos, a los que no les han enseñado eso, son capaces de violar y de matar, ¿no? Y de repente eran como unos personajes que me interesaban mucho, ¿no? Porque para mí tenían como el nexo de ser mujeres que veían que de un día para otro perdían todo lo que tenían, que eran sus vínculos familiares, y que intentaban recuperar su vida o lo que podía quedar de eso, ¿no? Y me interesaba mucho seguir ese hilo. A mí me gusta la estructura porque vas contando un trocito de vida de las tres y lo vas contando como si fuera una peli, como cine negro, ¿sabes? Casi. Porque no te interesa realmente lo que decías, no te interesa la explosión del principio, te interesa la cotidianidad. Cómo vives ese drama o vives esa tragedia personal, ¿no? De perder a los seres queridos, ¿no? Y no de perderlos realmente, sino de que te quiten de su lado. Sí. Y no entender por qué se ha producido. Es el proceso, de entender y de rehacer tu vida con lo que queda, ¿no? O gestionar lo que te ocurre mientras no entiendes algo que es muy grande, que es demasiado grande, ¿no? Sí. Que es lo que le pasa al personaje de Nora Navas, al personaje de la chica. Y además es muy interesante el personaje de la chica porque, wow, o sea, no quiere quedarse con sus tíos porque ella sabe que su camino es otro. Después de lo que ha pasado ya no es la misma persona. Sí. Entonces, cogiste a cada personaje y empezaste ahí emocionalmente, porque es una película donde hay físico, pero sobre todo hay aquello que sucede dentro de las tres mujeres. Sí, hay mucho a flor de piel, ¿no? Hay mucha emoción. Y todos se lo comen solas, porque lo comparten pocos. Sí, porque yo siento que hay muchas cosas que seguramente no pueden verbalizar, ¿no? Como verbalizas el horror, ¿no? Claro, Nora Navas también, su personaje también le cuesta compartirlo, el dolor. Porque hay mucha vergüenza, ¿no? Realmente, porque hay esa parte social, precisamente contrasta el principio y el final, ¿no? Esa discoteca y esa parte, ¿no? Porque realmente hay mucha vergüenza, hay mucho no, o sea, sí, avergonzarse, ¿no? De lo que ha pasado y de sentirse responsable en parte, ¿no? Y precisamente ahí está el dolor, ¿no? Es como, ha pasado esto, pero me ha atropellado un coche. Qué pena, lo lloro, pero no puedo hacer nada, ¿no? Es que además, o sea, investigar ahí cuál es tu responsabilidad con eso, ¿no? Y realmente, claro, este proceso fue muy largo porque realmente estuve mucho tiempo escribiendo el guión y documentándome. Cuando tenía varias versiones ya del tratamiento, hice el primer viaje a los campamentos de desplazados en Irak, donde había muchas de estas mujeres que habían conseguido escapar de Estado Islámico. Entonces de repente era como que todas esas cosas que yo sabía, que había leído y tal, pero que quería ahondar más, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se me hizo tan claro el universo de la madre con los hijos, ¿no? Realmente ya no es lo que ella como mujer sufre, sino la presión psicológica, ¿no? Que al final para mí es el horror en la historia de la esclava sexual, ya no es la violación física. Para mí es el terror psicológico de pensar que te pueden arrebatar a tus hijos. O sea, para ella eso es el horror, ¿no? Y ahí es donde está la clave. Y luego, por ejemplo, estuve unos días conviviendo también pues, con las guerrilleras y entendiendo un poco cuál es esa sociedad, ¿no? Y cómo se protegen las unas a las otras y que saben que solo se tienen ellas, ¿no? Y realmente fue un proceso muy bonito porque yo también, o sea, justo en ese momento, pues mi hija pequeña tenía 6 meses y estuve todo ese viaje, además sacándome leche pensando, conseguiré que cuando vuelva se enganche de nuevo y tal. Entonces era todo como muy a flor de piel, ¿no? Muy emocional. Y yo creo que eso se nota también en la película y de alguna manera también a partir de ahí nace el compromiso de decir yo, o sea, me dejaré la piel para contar esta historia, o sea, me cueste lo que cueste y financieramente levante lo que levante y tal, ¿no? Y bueno, así ha sido un poco. Ahora has dado en el quid de la cuestión. Yo creo que al ser madre tú,
es cuando has podido contar esta historia. Creo que si no fueras madre, Seguramente. a lo mejor no te hubiera surgido esta historia y esta forma de contarla. Seguramente, o sea, al final... Porque es que tu historia es como un puzzle perdido e intentas reconstruirlo. Sí. Y sabes realmente, sabes perfectamente, viendo la película, que no van a llegar a reconstruirlo, pero algo reconstruirán, algo. Sí, de alguna manera está esa relación familiar, ¿no? De madres, hijas, hijos, ¿no? Y ese dolor, estás en el día a día cotidiano y no reflexionas en lo importante que es hasta que lo pierdes, ¿no? Y te das cuenta que es el centro de tu vida y que sin eso nada tiene sentido, ¿no? Y sí que es verdad que seguramente es porque pues, emocionalmente estábamos en ese mismo punto, ¿no? Y a mí cuando me contaban barbaridades, pues claro, me emocionaba mucho porque podía empatizar muchísimo. Y de alguna forma también lo que quiero, y yo creo que lo hemos conseguido, porque después de hablar con espectadores que han visto la película, para mí lo interesante, porque a veces me dicen, es que claro, igual es más fácil empatizar con la que vive, con el personaje de Nora Navas, porque vive en Barcelona, porque tiene una vida más parecida a la que podemos tener nosotras, tal. Pero para mí era muy importante ponerlo al mismo nivel que las otras dos mujeres, ¿no? Porque de alguna manera pensamos que las mujeres en Oriente Medio están más preparadas, precisamente porque viven en una zona del mundo más conflictiva, a sufrir estas barbaridades y a vivir con este horror. Y no es verdad, nadie está preparado para que la violen o para que le secuestren un hijo, ¿no? Y de alguna forma... Es un prejuicio y un estigma que le hemos puesto. Y un estereotipo, ¿no? Sí. Claro, es que le pasa eso porque, claro, es que es inevitable países, porque vive allí. Es como, no es inevitable, o sea, es que precisamente no lo es. Y de alguna forma yo quería que con la peli también pudiéramos enseñar, es que no es así, ¿no? Y nacer en un sitio del mundo no te hace menos vulnerable a ciertas cosas. Y no sé por qué te lo decía, pero... No, porque son de carne y hueso como tú. No las hace especiales por haber vivido en países que llevan 30 años de guerra. Exacto, y de alguna forma me gustó porque... Diciendo, no, es que son más fuertes que tú, ¿no? El que no han tenido feedback. Más cojones. Claro, es que no es que estén más preparadas, es que cuando te pasa, te pasa. Claro, y han tenido que apechugar. Y lo interesante es que espectadores, pues les ha llegado esa parte, ¿no? Decir, joder, es que hemos sufrido tanto con esta mujer y realmente habla un idioma que no entendemos, pero da igual porque estamos sintiendo lo mismo, ¿no? O espectadoras que han salido y me han dicho, voy corriendo a abrazar a mi hijo porque es que lo necesito. Darle un beso de buenas noches, ¿no? Y dices, wow, ahí sí que estableces ese vínculo. ¿Crees que todo el trabajo que ha hecho Alba Sotorra con sus documentales de las mujeres del PKK, y de las mujeres del ISIS, te ha ayudado o ha abierto algo o son vías de investigación donde... Sí, son temas súper interesantes y además, claro, Alba, ella... Es curioso que sois de la misma zona casi. Sí, de la misma zona y de la misma quinta. Reus, Tarragona, año, sí, ¿no? Sí, prácticamente, nos llevamos pocos meses, yo creo. Ahí, Reus, Tarragona, ¿no? Sí. Y realmente ella, claro, ha hecho otra chica de Isaki, que también estuvo en Muriero. Estuvo ahí en Muriero. Ah, sí, en Muriero. Ah, mira, no lo sabía. Esto lo comentamos cuando... En Making. En Making, Ah, pues mira, no lo sabía. Es que en Muriero estuve hasta yo de figurante. Que fui allá a los aires de Barcelona. Qué bueno. Sí. Pues básicamente, claro, su trabajo de investigación es brutal y además que ella ha estado mucho tiempo viviendo y conviviendo y además es que habla kurdo, o sea, claro, habla kurdo y todo. Habla kurdo o lo está aprendiendo. Genial. Y claro, y realmente pues yo cuando me empecé a meter en este proyecto fue la primera persona a la que llamé para que me pasara... Un poquito de kurdo también sabrán, ¿no? 4 palabras, o sea que no, realmente no es comparable en absoluto. También por el hecho de que yo estaba haciendo ficción, ¿no? Y ella estaba haciendo documental, o sea, la inmersión es diferente, ¿no? Pero sí que me facilitó muchos contactos al principio y realmente la persona también que luego nos ha estado haciendo de productor allí, de contacto y abriéndonos, digamos, el mundo kurdo y yazidí, que es la minoría que hemos retratado nosotras, me facilitó ella el contacto, o sea que sí, porque realmente... allí tenías un intérprete, ¿no? Realmente nos la llevamos desde Barcelona. Ella es Solín Baibassin, que está como productora en la peli, porque realmente es que sin ella no la habríamos podido hacer. Y pues eso, realmente ella
pudo mover muchos contactos dentro del mundo kurdo, porque es una persona pues, que lleva muchos años implicada en la lucha y en la defensa de los derechos humanos y tal. Y luego, pues, porque nos abrió la puerta también a la comunidad yazidí, que es una minoría dentro del Kurdistán, y realmente para ellos el hecho de que alguien se interese en contar esta historia, que es la historia de su comunidad, ¿no? Al final es un pueblo que ha sufrido muchísimos genocidios a lo largo de la historia, pero es una religión que no es ni católica ni musulmana allí en Oriente Medio, o sea, siempre reciben, sea de donde sea, con lo cual la historia es muy dura. Primero vamos a hablar de los cómplices que siguen acompañándote, como Gerard Pastor. ¿Por qué? ¿Otra vez? ¿Qué hay con Gerard? Aquí hay algo... Porque me gusta mucho trabajar con él, sí, la verdad es que igual al principio no eres como muy consciente de ello, pero luego a medida que vas trabajando en más proyectos te vas dando cuenta con quién quieres repetir y con quién no, ¿no? Porque a veces es el punto aquel de, como director, hay veces que tienes las cosas claras, pero hay veces que no, y que sientes que necesitas asesoramiento, ¿no? de alguien que sabe y que puede leerte entre líneas, ¿no? Porque ni siquiera tú puedes verbalizarlo, y con Gerard nos pasa esto, ¿no? Que realmente nos conocemos mucho y él entiende muy bien lo que yo quiero para las películas, y realmente con esta peli es que... Era un caramelo para él, ¿eh? Pues no, porque yo le decía a Gerard, o sea, yo tenía claro que si había música la hacía Gerard, pero es que llegó un momento que le dije, Gerard, es que no escucho música, es que creo que esta peli no lleva música y me sabe mal porque me encanta trabajar contigo y te he dicho que harías la música de la peli, pero es que yo no oigo música, porque era todo tan mínimo que cualquier cosa de repente me parecía como muy exagerado. Y Gerard me dijo, bueno, déjame verlo, déjame pensar y yo te propongo algo. Y entonces a partir de ahí empezamos, y su propuesta es que al final es una música muy ambiental, o sea, no tiene nada que ver con la anterior, que era como mucho más sinfónica, ¿no? Más melódica, ¿no? O sea, es que es otra cosa, y él supo dónde tenía que estar, ¿no? Que a veces era, había alguna pieza que yo oía las notas, le decía, es que oigo demasiado la nota del piano, y era una nota, o sea, es que pobre, era una cosa, pero conseguía pues cambiar el instrumento, tal, y al final consiguió lo que yo quería, sin yo saber lo que quería, o sea... Vale, Gerard la música, el montaje de Diana Tulcedo. ¿Qué pasa con Diana? ¿Por qué sigue trabajando contigo? ¿Qué hay entre vosotros? Pues yo creo que nos gusta trabajar juntas porque... No quiero decir que lo ponemos fácil, pero nos entendemos bien, ¿no? Y eso se agradece, porque a veces... En los momentos de crisis os entendéis bien. Sí, porque es que incluso es como que no llegamos a tener grandes crisis, ¿no? Porque nos entendemos muy bien y aunque hay algo que igual se te resista un poco y que podría ser un drama, no hacemos un drama de ello, ¿no? Igual a veces pues es dejarlo respirar, y como que tenemos esa tolerancia, ¿no? Y ese punto de trabajar juntas, y realmente es que lo que he encontrado con Diana es algo que me resulta muy difícil de encontrar en otros montadores, porque realmente llega a sitios que yo ni siquiera me había podido pensar, ¿no? Y es que, por ejemplo, con el tema del COVID llegamos a una secuencia que casi no podemos rodarla, y que a mí me parecía como un drama, porque sobre guión era como si en esa secuencia no hay película, o sea, esto tiene que estar y tiene que estar porque, bueno, pues porque sobre guión me parecía que era fundamental. Y bueno, además el actor había dado positivo, al final resulta que era un falso positivo, lo salvamos, yo contenta, menos mal, lo hemos salvado. Y el primer día que nos encontramos, que ella ya había hecho un asamblaje para ver, déjame hacer una propuesta. Y esa secuencia la había quitado. Y la peli ganaba. Y era fantástico. Yo no habría sido capaz de llegar a eso. Entonces, realmente necesitas, una persona, ¿no? que sepa muy bien, y luego también darles espacio, ¿no? Para que pruebe, y si no, pues volvemos a hacer otra cosa y tal, ¿no? Y es eso, o sea, llegar a sitios donde piensas que no llegarías nunca, wow, es muy interesante. Acabas de decir una clave que dijo Isabel Coixet en una entrevista.
dice, un buen montador es aquel que te quita una secuencia que tú consideras vital y sin esa secuencia la peli sigue siendo maravillosa. Sí. Sí, sí. Eso es un montador. No, y además que puede ser mejor Sí, puede ser. de lo que era con esa secuencia. La puedes volver a hacer. Sí. Vale. Tengo que hacer, para mí es la pregunta. La pregunta, La qué pregunta. miedo. Porque una película de estas características es fundamental la cinematografía. Que a mí nunca me ha gustado llamarla director de fotografía. Ya, Creo que eso, la fotografía es Ujú. otra cosa. ya. Y aquí que está Óscar presente lo puede corroborar. Yo veo a Óscar haciendo fotos. Bueno, fotos, Óscar no hace fotos, hace otra No, cosa. hace otra cosa. Fotos las hacen los pringaillos como yo. Con el móvil, ¿no? Sí. O con mi cámara en automático. No, Óscar hace otra cosa. Como todo el dispositivo que monta ya sabes que está haciendo otra cosa. Entonces, Vittorio Storaro, que yo admiro muchísimo, decía en la cinematografía. ¿Por qué Lara Vilanova? ¿Por qué la eliges a ella? ¿Y por qué y cómo es el proceso de este tipo de cinematografía? Porque yo creo que uno de los momentos más difíciles de la película son las escenas bélicas. Muy difíciles. Y creo que vuestro punto de vista, el punto de vista subjetivo que cogéis, es brutal. Porque hay que contarlo así. En esta peli hay que contarlo así. No se puede contar de otra manera. Aunque hubieras tenido más pasta y de que montar un Sí. tinglao. No va a funcionar. Esto es así. Porque estás hablando de 3 personas, lo importante no es el exterior, es lo que están sintiendo y gestionando esa puta mierda que les está pasando. Que no pueden evitar y que ellas no tienen culpa de que sucedió eso, pero lo tienen que pasar. Entonces, para mí la cinematografía en esta peli era clave. Hasta la luz, porque claro, los desiertos, para que no sea ese postalita, Exacto. es otro rollo. Sí, Aquí, y tenía que ser una mujer. ¿Por qué Lara? sí. ¿Por qué Lara? ¿Y cómo trabajas con ella? Pues con Lara habíamos coincidido en Sonata para violonchelo y ella había hecho el color. Sí, porque ella hace color. Ella hace el color y realmente coincidimos y en aquel momento no me acabé de lanzar a cogerla como directora de fotografía, pero luego he ido siguiendo todo lo que ha hecho y tal, me gusta mucho y pensé, esta vez necesito a una mujer y necesito a Lara. Además había estado en Siria también, con lo cual... Además, Lara ya tiene un físico como de... Claro, de- bueno, es que cuando la ves con la cámara, de soldado, yo, o de- sea... no, de bueno, decir, es yo una yo me lanzo ahí tía donde sea. súper fuerte y cuando la ves cargando la cámara, haciendo planos secuencia de 5 minutos, pasando por puertas y, o sea, una cosa que claro, o sea, la planificación de la peli en Muy físico, este la caso, o sea, lo que teníamos claro era que íbamos a hacer plano secuencia, pero claro, como íbamos adaptándonos a los espacios que teníamos claro las acciones de los personajes, pero luego en el espacio íbamos como haciendo, ¿no? Pues un teatrillo, viendo y tal, y un poco lo íbamos definiendo allí, porque es que había secuencias de 3 páginas que dices, es que son 5 minutos, Lara, y había algunos de empieza abajo, pero sube las escaleras, acaba arriba y tal, entonces era como físicamente... Éramos un equipo mínimo, con lo cual tampoco podía yo pedir la luna, era como, a ver, que hay que hacerlo y hay que estar físicamente y tal. Y la verdad es que fue un lujo contar con Lara porque es súper entregada en rodaje y si es lo que la peli necesita, o sea, es lo que se hace. Y la verdad es que, bueno, fue alucinante lo que hace con la cámara. Y con la fotografía y con el color, o sea, es que estoy muy contenta porque realmente ha sido un proceso como muy completo, ¿no? Porque hemos estado en diálogo desde el guión, desde la Ella también ha base. hecho el color, ¿no? Ella ha hecho el color también, entonces claro, ella ha podido trabajar todo lo que planteó a nivel de iluminación, pues evidentemente todo el rodaje en Irak fue una locura, o sea, íbamos con lo mínimo y realmente yo estoy súper contenta con la faltaba parte... el Oscar para hacer con- 4 fotos y te hubieras con la quedado parte visual, claro. de pasta de boniato, ¿no? Oscar, imagínate ahí Es en que medio. claro, Entonces era- ya no nos daba para más, o sea, es que realmente era cuando, de vez en cuando había alguien como haciendo alguna foto con el móvil, porque Ya. claro, o sea, estábamos a tantas cosas todas que lo último que piensas es, Sí, se pasa esto mucho. hay que verlo, y claro, o sea, complicado. Sí.
pero el trabajo con Lara fue alucinante y realmente, o sea, muy creativo y muy enriquecedor, ¿no? O sea, no en el sentido de tener una directora que le dices, mira, quiero esto, quiero lo otro y hazlo. No, al revés, o sea, una parte creativa muy importante. Y ahora la segunda joya de la corona, el sonido. A mí me parece muy complicado y sobre todo las mezclas de sonido, porque toda esa guerra que hay en off hay que construirla. O sea, eso no está... Yo no sé el rodaje lo que se escuchaba. ¡Pam! ¡Pam! No sé, algo como muy etéreo, ¿no? Sí, a ver, rodábamos con armas reales, que es lo bueno de rodar allí, que todo el mundo tiene un arma, entonces dices, necesito armas, pues se la traen al rodaje. Con munición de fogueo, ¿no? Pero claro, cuando peta. Sí, o sea, peta. Yo creo que a nivel de sonido no hay ninguna diferencia y claro, bueno, aquello imponía, la cosa, y se planificó bien y se preparó bien porque, bueno, acojonaba un poco, ¿sabes? De repente es como dispara al lado de la cámara, era como, bueno, a ver, vamos a prepararnos bien, ¿no? Pero claro, digamos que todo el universo bélico no existía, o sea, las localizaciones las apañábamos un poquito y tal, pero lo que te transmite esa guerra es el sonido, y claro, todo esto se hizo aquí en Barcelona a posteriori. En la peli. Sí. Porque hasta en las clases sexual hay mucho sonido de fuera. De hecho hay un sonido interior que es mudo, diría yo, después hay un sonido exterior muy chirriante, o sea, muy atronador en las vidas de estas tres mujeres. Sí, creo porque... que yo, ahora ha pasado unos días, ¿no? Que uno va mirando las películas mentalmente o emocionalmente, porque ya no las vuelve a ver. Claro. Pues te van lo quedando, vas procesando te van quedando de esos forma aromas, diferente. Esos restos, esas huellas de la película que has visto. Sí, realmente estaba como muy trabajado, ¿no? O ya muy planificado, ¿no? Porque éramos conscientes que no teníamos el presupuesto de... O sea, porque no podíamos tenerlo, pero es que tampoco lo queríamos, es lo que dices tú. Para mí era tan claro que la cámara iba a estar pegada al personaje que incluso nos pasó en un plano, por ejemplo, en el plano del principio. Sí. O sea, aquello fue un pollo, pero montamos un pollo, pero es que apareció toda la gente del pueblo y aquello parecía Braveheart, de ¡ah! Porque claro, de repente estás rodando allí con gente que son refugiados, que vienen de esta zona donde han vivido eso, y tienes un grupo vestido de Estado Islámico haciendo la locura esta cuando entra al coche. Y claro, yo estaba con la cámara y el personaje, ¿sabes? Y era como sí, pero realmente me perdí gran parte de todo esto y lo vi al final, ¿no? Incluso nos decían, pero no veíais cómo venían como locos, ¡buah! Y era como, no. Y pienso, qué putada, porque igual, o sea, la cámara habría tenido que girar un poquito antes para ver eso, pero realmente no, porque estábamos con el personaje. Es que claro, iba sobre el personaje, ¿no? Y igual que te hablo de este plano, y que al final todo eso es lo que recrea el sonido. Porque... La peli es la guerra de la ascensión de Larisa Lepic. Es otro rollo. Sí. La guerra está fuera siempre. Aquí vamos a centrarnos en las personas y sobre todo en lo que les está ocurriendo. Y al final es algarabía de guerra, esto es muy película. Y al final... La guerra a veces, la gente vive la guerra y a veces piensas que está a 50 kilómetros y esa noche hay una explosión en la plaza al lado. De coño, no estaba a 50 kilómetros. Las guerras van y vienen, o sea, las explosiones van y vienen, los muertos van y vienen. A veces hay un tiroteo detrás de tu calle y te pasas 3 semanas que no hay nada. Las guerras son así. Sí, y de alguna forma la idea también era que estos tres personajes, estas mujeres, viven de forma súper dramática las consecuencias de una guerra internacional que ni les va ni les viene. O sea, las batallas, los números, las estrategias dan igual, porque al final lo que te importa es que tu hijo se ha ido allí y que a ti te han secuestrado. Entonces, la guerra era eso, o sea, es un contexto y algo externo y que existe y que genera consecuencias en las protagonistas, pero yo quería estar con las protagonistas. Era una cosa así más personal. Sebastian Vogler, he leído que es ayudante de arte. Aquí está como ayudante de arte, sí. Porque no podía ser el director
director de arte? No, ¿El jefe? de alguna forma yo había hablado Ya- con ya había él hablado- al ya había trabajado principio, contigo. sí, y la idea es que estuviera, porque es de estas personas con las que me entiendo bien y me gusta repetir y Además, trabajar. es súper majo. Y aporta mucho y me apetecía repetir, pero la verdad es que se hizo como muy evidente que para poder llevar a cabo todo el rodaje en Kurdistán necesitábamos que fuera un equipo únicamente de mujeres, porque precisamente pues a través de Solín, que era la productora, la traductora y tal, de alguna forma para poder entrar bien en la comunidad yazidí también veíamos que si éramos únicamente mujeres como que generábamos que nos ayudaran mucho. Y aquí me dejé mucho guiar también pues, por las personas que conocen, ¿no? Estos sitios, porque al final trabajas con gente con otras culturas, con otras dinámicas, con lo cual... Pero tú lo querías a Sebastián. Yo de entrada sí, pero cuando vi que era tan fundamental, o sea, tenía claro que a nivel de cámara Sí, necesitaba una logística, mujer... ¿no? Y claro, luego también cuando nos fuimos a rodar allí no teníamos financiada toda la película, entonces nos íbamos equipo mínimo. Yo conocía muy bien a Laura de vestuario, me llevé también a Ainhoa y Laura, o sea, yo sabía que quería trabajar en localizaciones reales, que no iba a tener presupuesto para cambiar muchas cosas y al revés, yo lo que quería era buscar esos espacios que ya de por sí me funcionaran. Entonces la propuesta era que Laura, que iba a hacer vestuario, se encargara también de dirección artística. Entonces, claro, después de haber estado allí, de lo complicado que fue todo de las aventuras, era más lógico, digamos, mantener a Laura en toda la peli y cuando rodábamos aquí en Barcelona, pues pedir a Sebastián que estuviera, por supuesto, en la película, pero de alguna forma que apareciera como ayudante. Y ningún problema, o sea que... Y hacer una película como esta de 127 minutos, Sí. que eso yo creo que también en ese sentido lastra un poco a la hora de los cines y tal, ¿no? Seguramente, Esto, sí. pero tú tenías claro que esta era la duración que tenía que durar. A mí no se me... A mí... O sea, todo lo contrario. Ya, Me hubiera gustado... ya, O sea, la duración no me parece larga en Ya. ningún momento. Me parece que es la duración que tiene que tener. que necesita. Pero a nivel de exhibición, ¿no? Uno que Sí. piensa siempre... Esto lastra un poco, ¿no? En la peli, ¿no? Porque esto, Sí. esto se sabe, ¿no? Pero de Pues alguna los exhibidores forma... y toda esta gente sí. siempre están, ¿no? Con este rollo. Sí, está claro. Sí. O sea, cualquier cosa Pero la que... duración era esa, ¿no? Pero la duración y las 4 lenguas que hay en la película y el hecho de que yo quisiera, por favor, estrenar en versión original y solo doblado si fuera necesario. O sea, ha habido muchas batallas en este proyecto para que de alguna forma yo pudiera ser fiel a lo que sentía que tenía que ser la historia. Y claro, estamos hablando de una peli que, por ejemplo, durante el desarrollo, pues me encontraba gente que me decía, ostras, es que son 3 películas, Ana, son 3 películas, elige y haz una. Y yo sentía que no podía renunciar a ninguno de estos personajes. Y yo sentía que las 3 historias eran parte de uno, ¿no? Entonces, ha sido como, bueno, o sea, es mi apuesta, ya entiendo que puede ser muy arriesgado. De todas formas, o sea, hacer una película sobre una esclava sexual, nunca vas a encajar comercialmente en ningún sitio. Y por otro lado, o sea, hacer una película sobre la comunidad yazidí cuando tú no eres yazidí o cuando tú no eres siria o no eres iraquí, pues tampoco vas a entrar en ciertos circuitos. Entonces, al final es un poco compromisos con uno mismo de hacer la película que tú crees que tienes que hacer. Y tenía que durar 127 minutos. Y cuando va a Málaga, va a BCN Film Fest, el contacto con el público, la gente que opina, la gente le gusta. La verdad es que tuvo muy buen feedback, o sea, siempre ¿Qué que te la... preguntaba el público? La gente. Siempre que la hemos presentado, pues la gente, a ver, es que sale muy tocada emocionalmente, ¿no? Y de alguna ¿Esto de manera... Cine Foundation Cannes? ¿Esto En qué la es? Atelier, sí, es una sección del Festival de Cannes donde se presentan 15 proyectos internacionales en desarrollo. Entonces organizan una agenda de... 15. ¿Y cogieron 15 el tuyo? internacionales, sí. ¿Y por qué cogieron el tuyo? No, esto no te lo dicen, lo cogen No, y punto. pues se supone ¿Y porque qué- les gustó. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? Pues fue interesante, más que nada porque de repente estás como en un sitio, ¿no? Con mucha visibilidad y te organizan pues reuniones con productores, o sea,
productores ven de qué va tu peli y el hecho de estar seleccionada ya, ¿no? Pues se acercan y... ¿Una gente de ventas? Bueno. Sí, bastantes. Lo que pasa que, bueno, después entre lo que empiezas a hablar y lo que acabas cerrando, pues ya hay un mundo, pero sí. ¿Y qué has aprendido y desaprendido de esta película? Porque esta película, Wow. yo ya te lo dije en el texto, no sé si lo leíste, para mí es la mejor peli que has hecho, pero de largo. Y Gracias. tengo que ser sincero contigo, que a mí la de Barcelona 1714 no me gustó nada. Ya. Y me supo mal por ti. Mm, Pero dije, es todo un proceso. mm, Todos los directores tienen películas que me gustan y otras que no me gustan, pero es un proceso. Pero bienvenida sea a Barcelona, porque has hecho luego una película que es fantástica, ¿no? sí. Y yo creo que, pero a nivel personal, Mm, tanto como cineasta y como Ana María Bofarull, mm. que quiere hacer cine, o bueno, Yo me siento muy orgullosa de esta película porque ha sido muy difícil, o sea, ha sido muy difícil y seguramente si yo no me hubiera empeñado en hacerla, esta peli no existiría y a nadie le importa qué pasa con las mujeres yazidíes y allá siguen, o sea, 8 años después, allá siguen en campos de refugiados y a nadie le importa y tal. Y a mí lo único que me sabe un poco mal es que no haya tenido más repercusión precisamente para traer ese debate y ponerlo encima de la mesa, ¿no? Y me duele un poco que realmente estemos, bueno, pues parece que siempre no dando vueltas alrededor de ciertos temas y ciertas cuestiones que deben ser muy relevantes en nuestro mundo y en nuestra sociedad y en nuestra relación con nosotros mismos y con el Facebook y con Instagram y con tal, pero sinceramente me cuesta, ¿no? Pensar no sé, que mucha gente sea incapaz de generar más empatía con gente que vive en otra parte del mundo, que habla otros idiomas, ¿no? Y que a veces simplemente cuentas de qué va la peli y es como, uy, no, yo no quiero verlo, y es como... Pues no sé, abre los ojos, pero si miras a tu alrededor, yo no veo que todo el mundo esté feliz y que me esté contando chistes todo el día, entonces, que te da igual, no todo quieres, lo no contrario, sé. diría yo. O sea, yo creo que si indagas un poco, escuchas un poco, de repente te das cuenta que hay muchas fachadas, ¿no? Y muchas... ¿Cómo estás? Bien. Pero no cuentes más, pero si cuentas un poco más, igual ya ves que ese bien es mentira, estás mal. Pero bueno. Y ahora lo que va a venir, esto te da más fuerza de poder haber acabado esta peli, que se estrene en los cines y que tenga su recorrido, y que creo yo que el recorrido todavía puede continuar. No solo se acaba en Yo a los nivel cines. de producción he aprendido muchísimo y a nivel de dirección también. Lo que pasa que yo siento que a nivel de dirección es como que cada historia te pide cosas diferentes, ¿no? Y evidentemente que Es que muy vas moldeable, ¿no? A nivel que de vas dirección. aprendiendo y vas creciendo, ¿no? Y lo que me parece muy injusto de este mundo es como que solo puedes hacer buenas cosas, ¿no? Porque si no es como que ya no mereces estar allí, ¿no? Y yo hablo con periodistas y pienso, joder, pues igual, ¿cuántas entrevistas malas habrás hecho? ¿Cuántos artículos de mierda habrás escrito? Pero yo si he hecho una peli de mierda, ya no vas a ver mi siguiente peli, ¿no? Como que es muy difícil poder tener derecho a hacer la próxima peli y lo ves, y sobre todo a nivel de festivales ves que hay interés en... O sea, a mí me han preguntado muchas veces, ay, tú eres de esta nueva ola de directoras catalanas y tal, y es como, es mi quinta peli, o sea, yo qué sé, si en el artículo te queda bien poner que soy de la ¿Has nueva hecho surf ola, alguna vez? pero, pues no he hecho surf ni lo voy a hacer porque no me interesa, ¿no? Entonces, es esto, o sea, yo reivindico la posibilidad, joder, de aprender, ¿no? O sea, yo, pues lo que tú decías, yo seguramente he tenido que ser madre para poder hacer esta peli, seguramente he necesitado pasar de los 40 para entender estas cosas, entonces, con 20 hacía unas cosas, con 30 otras, exacto, y Barcelona pues fue... Mira, ya no vuelvo a hacer esto, voy a hacer otra cosa. Y seguramente si no hubiera hecho Barcelona y no hubiera visto que era capaz de meterme en un fregado que me costó lo que me costó, entonces claro, no me habría metido con esto. O sea, es que cuando te dicen, que esto no es lo típico, ¿no? Muchos periodistas, es que esto no es lo típico que se ve en el cine español. Pues claro que no lo ves, porque es que hay que estar muy pirado para hacerlo. Pero bueno, pues mira, pues aquí está.
Tú tienes a Lara, Diana y todo, Elena y todo este grupito de gente locas también. Bueno, es que es lo Son capaces de interesante, irse rodearte de gente que... Y volver en un avión militar. Bueno, y rodearte de gente No, que si es hace capaz falta, o de sea. ver ciertas cosas. O sea, al final, ¿qué has querido hacer con tu vida? Porque esto se va a acabar algún día. Entonces, Sí. cuando mires atrás, ¿qué quieres haber hecho? No, yo quería hacer cine, pero no lo he hecho nunca, porque claro, nunca ha venido esa mano con 1 millón de euros a dármelo. Entonces, ¿me quedo así? O hago lo que puedo por el camino y vivo experiencias, ¿no? Y me voy al Sáhara y entiendo Sí. lo que es ser un niño y ver el mar por primera vez, y haber nacido en el desierto, y irme y ir a buscar cada día de rodaje a una mujer, a una chica de 15 años que vive en un campo de refugiados, que con 9 la secuestraron, la casaron, la vendieron, la violaron, bla 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 bla, y se escapó con 13. ¿Sabes? O sea, al final, ¿tu vida qué es? Ay, que la peli no entra entre Minion y Thor, no cabe 127. Pues mira, pues no cabe. O sea, Ahora que has hablado si ese es el problema, ahora que has no hablado de cabe. esta chica, ¿tu idea era esa? De que el personaje lo hiciera una chica... Al principio no, pero llegó un momento que sí, que sentí que tenía que dejar espacio. ella se prestó? Y ella se prestó. ¿Por qué crees que se prestó? Porque otra Pues persona porque a lo ella mejor necesita... no quería volver a recordar. Sí, pero yo creo que ella necesitaba también... Una especie de terapia, sí. Sí, darse cuenta de que puede tener voz, ¿no? O sea, es que realmente tienes que entender cómo vive la mujer en Oriente Medio, en esa sociedad, para entender que se ha escapado, pero que no puede contarle a nadie que la han violado, porque son tabús, que no lo cuentas ni aquí, pues ¿cómo lo vas a contar allá? Cuando, mira, te perdonamos y ya, ¿me perdonas qué? ¿Qué me perdonas? Que tenía 9 años y me han secuestrado. Entonces, son cosas muy duras, y yo creo que a ella le ha servido, y lo que ha sido muy bonito de ir a Málaga y de que ella viniera a presentar la película, que es la primera vez que salía de su país, y es que realmente, hablando delante de los medios, contó cosas de su experiencia que ni yo sabía, porque yo no necesitaba los detalles, porque al final era una ficción. O sea, yo sabía lo que le había pasado en general, pero no sabía los detalles y no quise preguntárselos porque es puro morbo. Ella contó cosas brutales y realmente se dio cuenta del poder que tenía. O sea, estaba contando lo que les ha pasado a muchas de sus amigas, de sus familiares, la portavoz convertirse en la portavoz muchas y ver que puede hacerlo silenciadas, ella. ¿no? Hostia, es empoderarla de una forma brutal, que si no hubiera hecho la película no tendría, y seguramente no habría descubierto, ¿no? Entonces, para mí eso es una experiencia brutal. Y la otra chica es una actriz turca, ¿no? Es una actriz, sí, ella es alemana, Vale. pero nacida en ¿Dónde la Turquía. encuentras? ¿Cómo la encuentras? Pues la encontré porque de repente se me cayó el casting que tenía planificado, porque en Gran Bretaña votaron el Brexit. Vale. Yo iba a rodar con una actriz turca con residencia en Gran Bretaña, y de repente era como, no voy a cumplir la ley del cine que necesita, bla bla bla, y 2 meses antes de rodar, a la desesperada buscando actrices, y alguien me habló de ella y vi su material y aluciné. Y la verdad es que estoy encantada de que esté en la película. Y ahora la pregunta obvia y tonta de la entrevista, ¿y Nora Navas por qué? Pues Nora ¿Te Navas, parece buena actriz, Nora? hombre, ¿Te parece más que buena actriz. buena? ¿Hay algún premio que no le hayan dado en este país? Esa es la pregunta. Yo creo que no. Porque le han dado hasta la Concha de Plata. Yo creo que le faltarán los honoríficos, pero vamos, Pues que sea que- más mayor, ¿no? que ya Porque llegarán. No debe ser muy mayor esta señora. no, tiene 40 y poco. Nora era desde el principio. Sí, digamos que Ella sobre cedió. Sobre completamente, le encantó. guión, mi primera opción era Nora, le presentamos el guión, le gustó por lo que significaba la película, le encantó su personaje porque era algo que no le estaban proponiendo en ese nivel, ¿no? O sea, realmente es un viaje emocional, y bueno, fue Es un también un placer. personaje muy parecido al de Sonata, ¿eh? Sí, tiene el Ese mismo tipo de mujer- perfil. Mujer Aqu- madura, Sí, aquella no era que madre, se le esta rompe sí, la pero vida. podía haber sido madre. Aquella era madre, También sí, era era madre. madre, sí. Pero eran como independientes. Sí, era mucho más fría, ¿no? Y ahora para terminar, quiero que me recomiendes una peli que hayas visto últimamente y piensas que debería ver.
Una peli, es que seguro que las has visto. Pues seguro que no. Claro, porque yo veo muchas, pero hay otras. Pues que no mira, veo. la verdad es que llevo tiempo así sin poder ir al cine, con lo Había cual un no te... crítico francés que decía, Serdan, por muchas pelis que hayas visto, siempre habrá una que no hayas visto. Mm. Sí, pues mira, vi una que además ya tiene más de un año y tal, la de Flea, que es animación Flea, sí, documental. La vi recientemente porque se me había escapado, o sea, últimamente me pasó... Homosexual, el del Sí, país árabe, sí, me que se gustó, va me a pareció muy interesante. Dinamarca, Vive en por ahí, Dinamarca, vale. sí, me pareció una manera muy Sí, de interesante. este cine de animación documental, ¿no? Sí, que ahora se está poniendo muy de es moda. muy interesante esto, Se está poniendo Hacer muy de moda. Balsa de Pasir, Persépolis, ¿no? Sí. Ese tipo de cine. Aquí en España hicieron 30 años de oscuridad, con las Sí. voces de Juan Diego, que ya falleció. Es que Óscar no lo retrató. Ostras. Y menuda historia para recortar. Pues bueno, Ana, gracias por la recomendación. Yo te voy a recomendar La isla de Berman, de Mia Vale, Hansen-Løve, si no no la he has visto todavía. No. Sí, cuando puedas. Pues nada, Ana, un placer hablar contigo como siempre. Muchas gracias. Nada, a mí me encanta tenerte de amiga. Yo te recomiendo Igualmente. Benediction, no la he visto, pero... Claro, Vale. el Óscar Ángeles Davis. recomienda pelis que no ha visto. No, pero Pero es claro, Terence Davis. Es que claro, Vale. en su salón tiene un fotón de Terence Davis. Que ahora le cuentas el momento Terence Davis porque es para morirse. Yo cuando me lo cuenta digo, cállate ya, que luego me tengo que ir a mi casa, a mi barrio, y dormir allí y no mola nada. Entonces, Ana, un placer hablar contigo otra vez. Igualmente. Gracias por tu peli y esta vez te lo digo de verdad, gracias de verdad por hacer esta Qué peli, bien. por tener... A mí una vez me dijo un cineasta que él hacía cine porque nunca tiró la toalla, Básicamente, es que... porque es el único que resiste. Ya. Que el que no hace cine es porque no resiste. Porque a duras o a malas o con menos o con más lo acabas haciendo. Pues nada, y yo siempre digo hasta la próxima película. Gracias. Gracias a ti.